quisiera pedirles que abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Primera Timoteo 3, 14 y 15. Dice así el apóstol Pablo: Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Conocer nuestra identidad nos permitirá cumplir con nuestra función. Si tú eres bombero, tú debes conocer que tu función se relaciona a esa identidad y por lo tanto tú serás un apagafuegos. Quizás tu deber es agarrar la manguera para apagar el fuego, tu deber será conducir el camión, sea lo que sea, eres un bombero y tu función es apagar fuegos, librar a una persona en un peligro. Pero puede haber una comunidad de bomberos y todos juntos cumplen una misión. El bombero no lo hace solo, tiene un trabajo en equipo. Pues de la misma manera nosotros conocer nuestra identidad en las Escrituras nos va a permitir cumplir con nuestra función. Individualmente eso es cierto, como también lo es en grupo. Nosotros, por ejemplo, somos imagen de Dios. Dios nos ha hecho imagen de Dios. No simplemente poseemos la imagen de Dios, somos la imagen de Dios. Es nuestra identidad. Y esa identidad impone un propósito, una función. Y es que nosotros somos representantes de Dios. Donde quiera que nos movamos, estemos salvos o no, como hombres somos representantes de Dios. Podemos en nuestro pecado representar mal a Dios, pero esa es nuestra identidad. La identidad impone nuestra función. Como grupo, eso también es una realidad. La Biblia, por ejemplo, contiene un versículo como Primera de Pedro 2:9, donde Pedro describe al pueblo de Dios y dice cuál es su función. Dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Esa es nuestra identidad, querámoslo o no. Y eso determina nuestra función. Y por eso el apóstol allí mismo dice: a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El hecho de ser ese tipo de nación, ese tipo de pueblo, nos impone un deber. Todos nosotros estamos llamados a anunciar las virtudes del Señor. Entonces, lo que nosotros podemos ver es claramente que la identidad y la misión están íntimamente relacionados. Y nuestro texto en 1 Timoteo 3 nos dice esto también. Por eso le dice Timoteo: si yo tardo en ir, yo quiero que tú sepas cuál es la identidad de la iglesia y cuál es la función de la iglesia. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. De manera que yo creo que ustedes mismos pueden sacar la identidad y la misión de la iglesia de este texto. ¿Cuál es la identidad de la iglesia? La iglesia es casa de Dios. La iglesia es casa de Dios. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Ser columna y sostén de la verdad. Vámonos. Ahora vamos a explicar y vamos a abundar un poco más eso, pero si comprendemos eso, ya tenemos lo más importante: lo que somos y lo que debemos ser, hacer y cumplir como misión. Hermanos, lo más importante para nosotros como iglesia no es cuántos años nosotros tengamos en existencia. Lo más importante para nosotros como iglesia no es cuántos miembros
nosotros tenemos en nuestra iglesia? Lo más importante que nosotros tenemos como iglesia es la identidad que Dios mismo nos ha dado como su propio pueblo. Y lo más importante que cumplir es poder desempeñar ese rol y ese papel asignado por Dios de una manera fiel. Porque el dueño de la casa, el Señor, nos ha dicho qué debemos nosotros hacer. Pero primero permítanme dedicar unos minutos a considerar el hecho de que somos casa de Dios, iglesia del Dios vivo. Hablemos un poco de nuestra identidad y veámoslo en el contexto en el que Pablo dice esto. ¿De qué está hablando Pablo en los primeros 3 capítulos de este libro? Bueno, en el capítulo 1, él habló acerca de la importancia de la doctrina y del peligro de ser desviados con filosofías huecas de este mundo. O sea, la verdad y la creencia de la verdad es central. Tenemos que estar unidos por la verdad. Y debemos reconocer el peligro del ataque que hay contra esa verdad, de tal manera que podemos ser tentados a prestar oídos a filosofías que son huecas e ir tras ellas. En el capítulo 2, Pablo estableció el tipo de conducta que hombres y mujeres deben tener en la iglesia. Es la casa de Dios y él le ha dicho cómo debemos comportarnos. Y luego en el capítulo 3 nos ofrece las cualidades que deben tener los líderes de la iglesia, tanto los pastores como los diáconos. Y todo esto entonces es parte de las instrucciones que Pablo envió a Timoteo para que la casa de Dios se mantuviera con el orden debido ante la ausencia del apóstol Pablo. De manera que aún sin Pablo ellos pudieran funcionar adecuadamente. Pero tenemos que observar quién es que define lo que la iglesia es. No se dejó a un grupo de hombres que se reúnan y determinen qué es la iglesia, sino que Dios mismo nos dice lo que su iglesia es. No es un asunto de opiniones, ni de cultura, ni de experiencia, sino de Dios mismo en las Escrituras. Nuestra misión o deber es ir a las Escrituras para ver qué Dios dice que su iglesia es. Tenemos su revelación suficiente para saber lo que la iglesia es. Y este lenguaje de la casa, de la palabra griega oikos, de donde viene nuestro término economía, se usa para describir al pueblo de Dios, para describir a la iglesia. En pasajes como Gálatas capítulo 6 versículo 10, cuando Pablo dice: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. La palabra familia es oikeios. ¿Ven? Oikos, oikeios, habla de la casa, habla de la familia de Dios. O Efesios 2:19, así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. El mismo término. O un texto interesante en 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? El punto es que hay una figura para ilustrar lo que el pueblo de Dios es, y esa figura que Dios utiliza para ilustrar a su pueblo nos enseña cosas. Y una de las cosas que nos enseña es que hay una autoridad en la casa. Así como todo hogar, toda casa, hay alguien que es autoridad. Dios ha designado que los líderes de las casas sean el hombre, el padre de la casa, el esposo en la casa, o sobre los hijos, los padres sobre los hijos. De la misma manera, en la casa de Dios hay reglas. Hay un orden, hay una autoridad. ¿Y quién es el dueño de esta casa? Dios es el dueño de la casa, casa de Dios. Cristo es la cabeza, lo conocemos por el resto de las Escrituras. De manera que Timoteo debe recibir estas instrucciones. Timoteo no tenía la libertad de hacer lo que quisiera en la iglesia. No podía dejar a los demás a que hicieran lo que quisieran en la iglesia. Y Pablo le escribe para que sepan cómo deben conducirse en la casa de Dios. Así que no podemos hacer en esta casa
lo que queramos, sino lo que el dueño permite. No podemos imponer nuestras preferencias si visitamos una casa ajena, ¿verdad que no? Nosotros no podemos ir a la casa del vecino. Este verde está terrible. Yo creo que tú debes pintar otro lugar. Y mucho menos ir con mandatos y órdenes. Aquí en esta casa no se debe comer a esta hora. O sea, es la casa, ellos comen a la hora que ellos quieran. Es la casa de otro. En tu casa tú comes a la hora que tú quieras, pero no vayas a la casa del vecino a imponerte. Bueno, Dios es el dueño de su casa. Y Él nos dice lo que en su casa Él quiere que se haga y cómo Él quiere que se haga. Y todo el mundo debe respetar las normas del dueño de la casa. Y eso es parte de lo que hay detrás de esta figura. Dios nos ha dejado su palabra. Él nos ha revelado su voluntad. De manera que como hijos no tenemos libertad de hacer cuanto nuestra imaginación nos dicte. Y eso va a afectar el cómo nos reunimos y a qué hacemos cuando nos reunimos. Hay un comentarista, Douglas Milne, que dice: 1 Timoteo es un recordatorio de que los cristianos no han sido dejados libres para tomar decisiones pragmáticas simplemente porque el asunto funcione, sobre cosas como la adoración, el orden eclesiástico, las doctrinas cristianas y la moral, sino que les ha dado reglas y guías a seguir bien definidas, tanto para su propio bienestar como para la gloria de Dios. No toda conducta es apropiada en la casa de Dios. Ese es el punto. Y una de las responsabilidades que se desprenden de esta identidad de la iglesia radica en el hecho de que si somos miembros de la misma casa o de la misma familia, debemos tratarnos como hermanos. O sea, tenemos el dueño de la casa, Dios es el dueño de la casa, Cristo es la cabeza de la casa. Todos nosotros somos hermanos en esa misma familia. Y hay cosas que eso impone en nuestro trato. Por eso Pablo le escribe en la misma epístola, en el capítulo 5, dice: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Dice, eso debe traer una forma de trato entre todos nosotros, porque somos miembros de una misma familia. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Y si nos debemos cuidar incluso en sentido físico, ¿cuánto más no deberíamos cuidarnos espiritualmente los unos a los otros? Si Dios coloca una preocupación por uno de tus hermanos, pregúntale cómo él está. Si Dios levanta una preocupación, interésate en esa hermana. Quizás necesita tu ayuda. Interésate en su estado. Si somos guardas los unos de los otros. Y ciertamente uno puede cansarse. Por eso Pablo lo admite y dice: y no nos cansemos de hacer el bien. ¿Saben por qué? Porque nos cansamos. Y necesitamos esa exhortación a no cansarnos. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe, especialmente a tus hermanos. Haz bien. A mí me encanta que Tim Challies en uno de sus libros, en un libro que habla acerca de administración de vida y que está aún ya en español, vi a Ismael que lo tenía para la librería, por lo menos encontró uno o dos, algo así. Me imagino que era para ver qué tal era para comprarlo. Así que Ismael trae más. El punto es que él dice, una de las cosas que dice Tim Challies que me impactó, es que dentro de las cosas que nosotros debemos poner en agenda de cosas por hacer, es, pregúntate esta semana, ¿a quién tú vas a bendecir haciéndole algún bien? Y él dice aún, piensa, si tú fueras a decidir hacerlo con tu esposa, ¿cómo la sorprenderás? Sorpréndela haciéndole un bien. Si fuera a ser un hermano X, quizás un vecino,
hace algún bien. Y lo que yo veo a Pablo aquí es decir, somos una familia, considera a quién tú vas a hacer bien. Considéralo. Y tengo palabras de alabanza para algunos de ustedes que son excelentes en eso. Algunos de ustedes son sorprendentes. Y yo veo la gracia de Dios derramada en algunos de ustedes, en la forma como se preocupan por algunos de sus hermanos y cómo salen de la zona de confort de ustedes mismos para preocuparse por otros, para hacer cosas por otros. Sea que tienen que ir donde sea, sea que tengan que comprar lo que sea. Y yo les alabo. Ustedes son una bendición de Dios para esta iglesia. Pero esta exhortación es para todos nosotros. De que nos tratemos como familia. Esta es la casa de Dios. Por lo tanto, comportémonos de esa manera. Después dice que es la iglesia del Dios vivo. Y yo creo que ese énfasis de esa frase está en hacer una referencia a la presencia de Dios. Es el Dios que está vivo, no es la casa de un Dios que no está ahí. No es sencillamente un pedazo de cemento con una imagen dentro. No, la casa de Dios, la iglesia de Dios es la iglesia del Dios que está vivo. El dueño de la casa es y seguirá siendo el dueño para siempre. No es que, esta casa perteneció a mi abuelo. No podemos decir nunca esta casa le perteneció a Dios. Esta casa siempre será de Dios. Y es nuestro Dios eterno. Y dice 2 Corintios 6:16, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Y allí mismo, como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Porque es la casa del Dios vivo. La casa del Dios vivo. En Génesis 28 se nos narra cómo Dios se reveló a Jacob en un sueño cuando él huía de su hermano Esaú. Y allí dice en el versículo 12, y tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Luego en el versículo siguiente dice, y aquí el Señor estaba sobre ella. Los ángeles suben y bajan, suben y bajan. Y dice, y el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y unos versículos más adelante dice que Jacob despierta de su sueño y él dice, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Jacob fue sobrecogido cuando se dio cuenta de que ese lugar común y corriente había sido convertido en un lugar súper especial con la presencia de Dios. Jacob puso como nombre del lugar Betel, casa de Dios. Anteriormente en Babel, el hombre había intentado llegar al cielo y Dios los castigó, Dios los enjuició. Pero ahora vemos el mismo asunto a la inversa. Ahora es Dios que toma la iniciativa y coloca esta escalera, por así decirlo, para ilustrar que la bendición viene de arriba hacia abajo. Y que Dios es el que está en esa nueva oportunidad para el hombre. El Señor está abriendo una puerta de acceso al cielo. Es muy posible que la presencia especial de Dios esté en un lugar y la gente no se dé cuenta. Jacob no se dio cuenta que ahí estaba Dios.
Y cuando se dio cuenta, su reacción fue distinta. De manera que nosotros podemos ciertamente estar en la misma presencia de Dios, en un lugar que Dios llame casa de Dios y puerta del cielo, y nosotros no reconocerlo. ¿No te llamaría la atención que hubiera un lugar en la tierra que fuera una puerta al cielo? Ustedes han visto, ¿sabes? Esa película de Viaje a las Estrellas, que de repente el capitán Kirk está en un lugar y transpórtenme, como si fuera una puerta de ir a un lugar a otro. Pero que nosotros supiéramos que hay una puerta al cielo. Yo abro y el próximo paso es el cielo. Jacob está diciendo: yo estoy en un lugar que es puerta del cielo. Y Dios dice que la iglesia es casa de Dios. Y ha puesto un mensaje en nuestras manos que anuncia aquel que es la puerta al cielo. Hermanos, estamos en ese lugar en el que podemos abrir la puerta y en un instante un alma puede venir a ser ciudadano del cielo, entrar a tener la salvación del cielo y conocer al Dios del cielo. Y ese mensaje está en nuestras manos, que hablaremos en un instante un poco más. Pero es sencillamente algo espectacular. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor?, decía Moisés. ¿Quién como tú, Éxodo 15:11, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Y Jacob de una manera particular se ve a sí mismo en la presencia de ese Dios. Su reacción fue consecuente con la majestad de Dios. Y el Salmo 68:35: imponente eres, oh Dios, desde tu santuario. El Dios mismo de Israel da fortaleza y poder al pueblo. Bendito sea Dios. En el Antiguo Testamento el templo fue llamado casa de Dios. Era el lugar de la presencia de Dios, donde Dios se manifestaba de una manera especial. Habla segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Habla de cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz, alabando y glorificando al Señor, donde levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor, diciendo: ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa del Señor se llenó de una nube, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Imagínense encontrarse en un lugar así. Después uno llega al libro de Eclesiastés y dice en el capítulo 5 versículo 1: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar, en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Hay una conducta consecuente con la apreciación del lugar donde tú estás, la casa de Dios. Y la idea claramente es: si Dios está en un lugar, debes actuar con reverencia. Pero ¿cuál es el templo del Señor ahora bajo el nuevo pacto? Bueno, primero a los Corintios 3:16 lo informa: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Saben qué, hermanos? Así como se profanaba el templo en el Antiguo Testamento, nosotros hemos sido causa en muchas ocasiones de profanar el templo de Dios. Lo que hacemos, porque somos el templo, lo que hacemos como iglesia puede ser causa de profanar el templo. Y debemos entender esa identidad para actuar consecuentemente. Ahora no se trata de que vamos al templo, ahora somos el templo. Y eso tiene repercusiones en cómo vivimos. Y aún de manera personal, en el capítulo 6, ustedes conocen el texto, cuando Pablo dice: huid de la fornicación.
Todos los pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? En otras palabras está diciendo, si tú eres templo, la conducta tuya debe ser esta, no aquella. Hay implicaciones. Nuestra identidad impone implicaciones prácticas, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si la iglesia es la casa de Dios, solamente podemos hacer con la iglesia lo que Dios quiere que se haga. En 1 Corintios 14 nos presenta un culto. Es como si nosotros pudiéramos ver una grabación por YouTube o un Facebook Live de un culto de adoración. Y nos dice en el versículo 24, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando en verdad, Dios está entre vosotros. Dice, cuando ustedes adoren a Dios como Él debe ser adorado, la impresión que debe causar aún en un incrédulo debe ser la de reconocer, Dios está presente. Dios está presente. De manera que podemos ver nuestra identidad. Casa de Dios, iglesia del Dios vivo. Pero pasemos a hablar un poco de nuestra función. Esa es nuestra identidad, eso es lo que somos. Pero dice entonces el apóstol Pablo, columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Y lo primero que observamos es que la misión de la iglesia está definida en base a la verdad. Y viviendo nosotros en el mundo posmoderno en el que estamos, este mundo no quiere verdades. No quieren verdades que le dicten el curso de vida. La gente prefiere vivir en base a sentimientos, corazonadas, especulaciones, preferencias, deseos, gustos. Sin embargo, lo que Dios ha dejado es su verdad. Su verdad. Su verdad fue la que dio origen a su pueblo, no viceversa. Dios ha creado todas las cosas con la palabra de su poder y así hizo la primera creación, sea la luz. Pero así también hace su segunda creación o la recreación cuando convierte las almas de los hombres. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1:18 o Primera de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Efesios 1:13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, Dios usa su palabra para darnos vida espiritual. Ese pueblo entonces que es formado por la palabra, ahora se sostiene con la palabra. Y por eso ahora estamos llamados a proteger y proclamar la palabra de verdad. Y si vivimos para otra cosa, amados hermanos, seremos cualquier otra cosa menos una iglesia. Seremos un club, un grupo muy unido con un interés común, pero no somos iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios es columna y sostén de la verdad. Decía R.C. Sproul, sin el evangelio, una reunión de personas, a pesar de que afirmen lo contrario, no puede ser una iglesia auténtica. Las verdades del evangelio nos definen, las verdades del evangelio nos asignan nuestras responsabilidades. ¿Y qué somos con respecto a la verdad? Columna y sostén de la verdad. La palabra columna se usa 4 veces en el Nuevo Testamento, la que aparece aquí. Da la idea de un apoyo o pedestal. Era un lugar donde se podía colocar una estatua encima para elevarla y colocarla en un lugar donde puede ser visto. Y por su tamaño, lo que se colocaba allí, entonces podía la gente mirar a ella. Entonces lo que tenemos es una especie de baluarte, algo que despliega la verdad. La idea es que el deber de la iglesia es mantener bien en alto la verdad del Señor para que todos puedan verla. Pero también dice que es sostén de la verdad. Es una palabra que solamente aparece aquí
Y se refiere a algo firme, algo inconmovible, sedentario, fundamental, algo que da estabilidad, una fortificación de defensa. Dice alguien, el baluarte era una torre pentagonal construida sobre los muros y servía para defender la ciudad del enemigo. Ahora es la iglesia la que como un baluarte protege la verdad y está pendiente de que nadie introduzca diferente doctrina. El llamado que nosotros encontramos en las Escrituras es que nosotros tenemos que estar firmes, firmes y constantes. De que no nos dejemos llevar de todo viento de doctrina, como dice Pablo en Efesios 4. Dice también en Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. O sea, no se muevan de allí. La esperanza del evangelio está aquí. Dice, no se muevan de ahí. Inconmovibles en la verdad de Dios. De manera que estos textos no están diciendo que la verdad depende de la iglesia para su existencia, pero sí está diciendo que Dios usa la iglesia para la diseminación de su verdad. Dios ha determinado que la iglesia defienda y proclame la verdad. Pregunta, ¿y eso no lo puede hacer Dios? Sí, pero Él quiso dejarnos a nosotros encargados. Porque hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y que le encargamos que otro lo haga. Bueno, Dios quiso encargarnos a nosotros esa misión: defender y proclamar su verdad. Y es un privilegio que Dios nos ha permitido hacer, porque se lo pudo asignar a los ángeles también, que lo hubieran hecho nítido. Pero nos encargó a nosotros. Son términos que asumen también que la verdad va a ser atacada. Esa declaración de Pablo aquí nos dice: la verdad va a ser atacada, va a ser burlada, odiada, no creída ni aceptada. Y en ese contexto la iglesia servirá como un muro de contención, un soporte a favor de la verdad y en contra del error. Porque, hermanos, el error es una maldición. Una persona que se aferre a algo que no es una maldición, una esperanza que no sirve. Y muchos se aferran así al error. Por eso Pablo advertía a las personas: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. En otras palabras, muchos se aferran a cosas como si fueran de una manera, y lo que va a ocurrir es que ustedes van a darse cuenta demasiado tarde que las cosas no eran así. No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Primera los Corintios 6, 9 al 11. Pero ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, justificados en el nombre del Señor. También vemos a Cristo advirtiendo contra los falsos profetas que tratarían de engañar a las personas. Y Él decía: mirad que nadie os engañe. En otras palabras, nosotros tenemos una expresión aquí dominicano: ojo pelado. Ten cuidado. Gálatas 6:7, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Efesios 5 al 8 dice: sabéis que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, observen que donde Satanás se empeña más en sembrar sus semillas del error es en aquello que tiene que ver con la salvación del alma. Y él va a hacer creer a muchas personas que son de Cristo cuando no lo son. No se dejen engañar. En Apocalipsis 12 y 13 habla de cómo el diablo engaña al mundo entero. De manera que muchos que abogan porque quieren mostrar que tienen un razonamiento inteligente y dependiente y no abrazan el evangelio, se perderán, porque lo que realmente han sido es engañados por el diablo. Pero, hermanos, la verdad le ha sido encargada al pueblo de Dios, a nosotros. Dios tomó su verdad,
nos dijo, mira, agárramela aquí. Y yo quiero que tú hagas esto, esto y esto con esa verdad. Y entonces nosotros nos vemos aquí, ¿cómo? Es como un niñito que ha recibido algo grandioso y el papá le dijo, cuídame eso ahí, con tu vida. Aquellos a quienes Cristo llama del mundo y que reúnen su iglesia son los que tienen la encomienda de preservar y diseminar la verdad. Dios no encargó a los seminarios, Dios encargó a la iglesia. Nosotros todos tenemos esa verdad en nuestras manos. Cosas que hablan de creación, humanidad, pecado, salvación y eternidad están en nuestras manos. Dios no guardó su verdad en una caja fuerte para que quede protegida para siempre, sino que la puso en manos de su pueblo. Su pueblo la preserva y su pueblo la proclama. No estamos llamados a guardar y a proclamar tradiciones, sino las verdades de las Escrituras. Y por eso Pablo advierte a Timoteo, Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Yo quiero que tú entiendas, Timoteo, y le dice en el capítulo 6 que habrá hombres de mente depravada que están privados de la verdad y que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Se levantarán hombres así, Timoteo, y luego les dice en la segunda epístola, en el capítulo 2, habla de hombres como Himeneo y Fileto que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y trastornan así la fe de algunos. Luego en el capítulo 3 le habla de hombres que se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Y entonces por eso llega al capítulo 4 de la segunda epístola, le dice, por eso predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Las personas preferirán escuchar historia mitológica, así como los hombres leen a los dioses griegos, lo tomarán como más cierto que las verdades gloriosas del Evangelio de Jesucristo, porque prefieren creer eso porque les hace sentir mejor que la verdad de Dios, que es lo que se cumplirá. Hendrickson dice, ¿y cómo puede guardar el pueblo de Dios la verdad? ¿Cómo puede guardar la iglesia pura? ¿Cómo podemos nosotros sostener esa verdad? Dice, oyéndola, dice, esto es Hendrickson citando, oyéndola, obedeciéndola, usándola, guardándola en el corazón y sosteniéndola en alto como la palabra de vida. Y es en ese sentido que Pablo le dice a los filipenses que debemos hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Eso es lo que tenemos que sostener. Si queremos tener ese impacto, va a ser sosteniendo la palabra de vida. Y luego incluso nos encontramos con Pablo dando instrucciones a los esclavos o a los siervos. Le dicen, ustedes tienen que creer la sana doctrina y vivir de acuerdo a la sana doctrina. ¿Saben para qué? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado, ni la iglesia, ni la doctrina de Dios. Aún cómo vivimos como empleados, dice, eso tiene un impacto con respecto a la verdad. O como le dice Tito a las ancianas en la iglesia. Oigan bien, hermanas, en Tito 2, 3 al 5 le dice, condúzcanse de esta manera, así, haciendo esto, así, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De manera que todos estamos encargados en esto. Es deber de todos nosotros. Es deber de todos nosotros promover esa verdad, diseminar esa verdad. La iglesia promueve la verdad. Enseñamos, cantamos, obedecemos y vivimos la verdad en este mundo de tinieblas. Y así brillamos en medio de la oscuridad. Cuando Cristo nos mandó a hacer la gran comisión, a cumplir con la gran comisión, dice que debemos enseñar a guardar todo lo que Cristo ha mandado. Ese todo está en nuestras manos.
Y tenemos que enseñar esa verdad, proclamar esa verdad. Se cuenta una historia sobre Oliver Cromwell, ese líder militar y político inglés. Se les había a ellos acabado el metal con el que podían hacer monedas. Y él entonces envió a sus tropas a encontrar algo de metal. Al regresar les reportaron que el único metal que había disponible era el de las estatuas de los santos que había en las esquinas de las iglesias. Y se dice que Cromwell les dio la siguiente instrucción: fundan y derriten a los santos y pónganlos en circulación. Hermanos, nosotros somos los santos y debemos andar en circulación proclamando el mensaje de Dios. Esa es nuestra función. Pero también es nuestro deber defender esa verdad. Y como dice Judas, debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez entregada a los santos. Hermanos, lo nuestro no es un asunto de opiniones, ni de gustos, ni de preferencias. Lo nuestro es un asunto de la palabra de Dios. Por eso debemos ser retenedores de la palabra fiel, guardianes de la verdad. Y nos debe interesar ser santificados por esa verdad, para que esa verdad impacte en el mundo. Cristo mismo oró: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El deseo de Cristo es que seamos santificados. Y el deseo de Cristo es que esa palabra nos toque de tal manera que nos siga transformando. Mi hermano, no vivas simplemente en la celebración de la santidad que tú lograste el mes pasado. Cristo quiere que tú ahora seas santificado con esa verdad. Decía Warren Wiersbe: la iglesia no crece por adición, sino por nutrición. Tenemos que nutrirnos de la palabra. Y hermanos, nosotros creemos un conjunto de doctrinas que son preciosos. El mismo hecho de que creemos en la inspiración de las Escrituras, el mismo hecho de que nosotros creemos en la deidad de Cristo, que nosotros creemos en los ángeles, el hombre, la salvación, el evangelio, la iglesia, las últimas cosas. Tenemos un conjunto de doctrina que es hermoso. Pero si hay algo glorioso, es que Pablo, después de decirle el versículo 14 y el versículo 15 a Timoteo, le da el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuál es el contenido central de esa verdad que Dios ha puesto en nuestras manos? Sino a Cristo y este crucificado. Si hay una verdad de la que no debemos ser movidos, es esa. Y podemos dar gloria a Dios porque ha habido capitanes del ejército de Cristo y un ejército fiel que ha luchado estas batallas. Y cuando se levantaron las grandes herejías cristológicas, Dios levantó un pueblo que lo defendió. Y nosotros tenemos la historia de la iglesia y podemos leer las biografías de personajes. Entendemos el lugar el papel que jugaron personajes como Agustín o otros personajes más de la historia de la iglesia. Pero ¿cuántos fueron los santos que apoyaron a esos hombres para que pudieran permanecer en la verdad? Yo creo que la historia de la iglesia ha sido selectiva. Y nosotros no conocemos cuáles son todos los héroes de la fe. Tú puedes ser uno de ellos. Cuando nosotros, cada uno en el lugar de desempeño, contribuimos para que todos seamos columna y sostén de la verdad. Y llegaron épocas de oscurantismo en la Edad Media, pero también conocemos de hombres y pequeñas iglesias que se mantuvieron allí atrincherados, defendiendo la verdad de Dios ante ataques fieros que amenazaban con acabar con la iglesia de Cristo. Y parecía que el imperio de Roma iba a hacer que todas las iglesias de Cristo sucumbieran. Y podemos llegar allí a los precursores de la reforma. Hombres algunos que ofrendaron sus vidas para preservar las verdades gloriosas que hoy nosotros creemos y amamos. Y hasta que llegamos a los benditos 500 años de la reforma, ¿no? A esos reformadores que dijeron: que me enseñen de otra forma si está en la palabra de Dios.
Que me muestren por las escrituras si lo que yo estoy creyendo no es. Pero que no me muevan de allí. Si lo dice la Biblia, mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Y luego se levantaron los puritanos. ¿Saben qué ocurrió con los puritanos? Pues se levantaron imperios en Inglaterra que hicieron desaparecer el puritanismo, netamente hablando, por así decirlo. Les prohibieron aún predicar la palabra y tener púlpitos de donde proclamar la palabra. Pero siempre hubo héroes detrás de bastidores enseñando el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Y luego tenemos estandartes de esa verdad que siguieron por los diferentes años, hasta llegar aún al mismo movimiento misionero, y cómo se levantaron hombres que, preservando ese evangelio, se lanzaron a las aguas a llevar ese evangelio por todos los extremos del mundo. Y ahora estamos nosotros, y la iglesia sigue siendo lo mismo. La iglesia sigue siendo casa de Dios, la iglesia del Dios vivo. Y nuestra función sigue siendo ser columna y sostén de la verdad. Y esa iglesia permanecerá. Esa iglesia llegará hasta el día de gloria. Pero nuestro deber es nosotros amar y aferrarnos a esa verdad con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Yo oraba la semana pasada cuando les predicaba acerca de la palabra de Dios. Y al orar, porque fue una imagen que me vino a la mente de ese niño que está con su peluche, que no hay quien se lo quite, y duerme aún con él, y lo lleva para arriba y para abajo. O que nosotros tengamos esa palabra en el corazón, esa verdad de Dios, y la amemos con toda nuestra alma. Termino con esto, hermanos. El gran mensaje y el tesoro que tenemos en nuestras manos es un mensaje que proclama Cristo y este crucificado. ¿Recuerdan lo que yo les dije del sueño de Jacob y la escalera en la que ángeles subían y bajaban y Dios estaba en ella? Luego llegamos al Evangelio de Juan y Dios llama a Natanael. Cristo llama a Natanael. Le pregunta a Cristo: ¿cómo es que tú me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Yo soy la puerta. Dios estaba en la escalera. Y Cristo ahora dice: esos ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, es como si una puerta se fabricara en ese instante y un alma puede pasar por esa puerta de muerte a vida, como si estuviera entrando al cielo mismo, como si estuviera subiendo por la escalera que le lleva de esta vida a la venidera. Desde que creemos en Cristo, inmediatamente nosotros pasamos a tener esa eternidad en nuestros corazones. Y tú y yo tenemos ese mensaje en nuestras manos. Y tú y yo hemos sido llamados a proclamar ese mensaje. Y miles hay a nuestro alrededor que necesitan escucharlo. Necesitan oír de Cristo. Oh Dios, mueve a tu iglesia. Muévenos, Señor. Abre nuestros labios para anunciar a Jesús, porque somos columna y baluarte de la verdad. Que Cristo sea glorificado en su iglesia por los siglos de los siglos.